Gloria a Cristo, hermanos. Vamos a hacer una pausita en los estudios. Vamos a leer nuestra Biblia un poquito en Isaías 53. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a meditar un poquito en eso. Son pequeños 12 versículos. Pero quiero que no pongamos su mente en esto, que pongan su corazón. Amén. Esta palabra es de Dios y es para todos los que hemos creído. Aleluya. Desde Génesis hasta Apocalipsis, que para nosotros es la palabra de Dios. Y las promesas del Señor en Abraham también son para nosotros. Así es que bendito es el Señor. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado juntos entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Vamos a orar brevemente. Bendito Dios y Padre, te damos gloria, honra, alabanza, te damos gracias, Padre Santo, pues nos has permitido alabarte, adorarte y regocijarnos en ti, Señor. Gracias por tu bendita y santa presencia, bendito Rey. Te rogamos en este momento, Padre mío, que nos unjas para predicar y nos unjas para recibir tu bendita y santa palabra. Padre mío, danos ese pan de vida, ese verdadero alimento que nos sustenta, Padre mío, bendito Dios de gloria, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, mi Dios. Desde ya reprendemos, atamos todo espíritu contrario, todo aquello que se levante en contra de tu pueblo, en contra de tu palabra, sea reprendido y sea lanzado fuera de este lugar. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos este lugar limpio, libre para la gloria tuya, poderoso Dios, porque tu palabra dice que donde tu Santo Espíritu está, ahí hay libertad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, he estado meditando en este capítulo de Isaías, donde para muchos que son de la circuncisión del pueblo de Israel, está prohibido o simplemente no lo estudian,
Porque aquí ellos están esperando el Mesías que para nosotros ya vino para nosotros, amén. Pero sin embargo, muchos que Dios ha tenido misericordia, utilizando este capítulo de Isaías 53, les ha abierto los ojos. Y han creído en el Señor Jesucristo, en el Mesías, en nuestro Mesías, que sabemos que va a venir por nosotros en aquel día antes de la gran tribulación, vendrá por su iglesia. Y después de los 3 años y medio, Dios va a tratar con Israel, los va a despertar y pues hay promesa de restauración para ellos. Ay, bendito sea Dios. Entonces tenemos que orar y bendecir el pueblo de Israel, porque nuestro Señor Jesucristo, su descendencia de sangre es judío, viene del pueblo de Israel. Gloria sea Dios. Entonces Dios bendiga a ese pueblo, esa nación que Dios escogió para sí. Y Dios bendiga a la iglesia, porque es un pueblo de todo linaje, porque ya no hay diferente entre judíos y gentiles, ahora todos somos en Cristo Jesús, todos somos una nación nueva, pueblo santo, pueblo adquirido con Dios, real sacerdocio. Y ya hemos hablado acerca de eso, amén. El punto es, hermanos, que así como ellos que leen Isaías 53, yo quisiera saber, o no solamente, yo quisiera más bien que nosotros creamos o reafirmamos en quién hemos creído. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Gloria sea a Dios. Amén. Ahora, dice, si leemos unos versículos atrás de Isaías 53, en los versos del 13 al 15 de Isaías 52, dice: "He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto". ¿Quién es el más alto de todos? ¿Quién tiene nombre sobre todo nombre? Cristo. Entonces, estaba el Señor profetizando que Dios lo iba a exaltar hasta lo alto. Confirmando solamente, ¿verdad?, lo que Dios había hablado acerca del verbo, del Mesías que iba a venir a dar su vida por nosotros. Gloria a Cristo. Pero leemos el 14, dice, de Isaías 52, dice: "Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así", dice, "asombrará él a muchas naciones". Dice: "Los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído". Entonces, hermanos, el Señor era de hermoso parecer, porque dice que fue desfigurado. Yo creo que mi Señor era algo especial, único. Él, cuando estuvo su ministerio aquí en la tierra, humanizado, él caminó y dice que fue desfigurado. ¿Para qué? Para que no hubieran más parecer, para que no nos fijáramos en la belleza física del Señor, sino en la belleza de la cruz, de la belleza del sacrificio que Él hizo por toda la humanidad. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, quiero que pongamos en mente esto, que Él no tenía ninguna necesidad de venir a padecer por nosotros. Nosotros éramos dignos de recibir el castigo que Él recibió por nosotros. Él ocupó nuestro lugar en esa cruz. Él ocupó esos latigazos y todo lo que Él hizo ahí en el Calvario. Todo lo que Él padeció y sufrió fue por culpa de nosotros, fue a favor de nosotros. Por culpa de nosotros y a favor de nosotros. Gloria a Dios. Ahora, perdón, hermanos, nosotros tenemos que tener en mente, miren, tal vez no comprendamos ahorita la magnitud del sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros. Él era Dios, Él era perfecto, sigue siendo perfecto, sigue siendo Dios, pero Él se despojó, se humilló para tener un cuerpo como el nuestro,
para que no hubiera pretexto. Es que le era Dios, es que sí, le era Dios, pero anduvo en un cuerpo como el nuestro. Y nos dio un ejemplo de cómo nosotros podemos andar, o cómo nosotros debemos andar. Porque aunque él era Dios, no se aferró a ser Dios y no hizo sus milagros que hizo, no lo hizo porque era Dios. Los milagros que el Señor Jesucristo hizo, los hizo como el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios. Él los hizo bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Entonces el llamado a nosotros es caminar y ser ejemplo. Que Él sea nuestro ejemplo para poder ser ejemplo a otras generaciones que vienen detrás de nosotros. Y tú dices, pues, como dicen algunas doctrinas, pero esos milagros eran para los apóstoles, hermano. Esos milagros eran para los primeros discípulos. Pero el Señor Jesucristo, cuando le dio la gran comisión, les dijo, id a ser discípulos. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A todos los que creen. No los que ya habían creído. Si tú y yo creemos, hay señales y prodigios que nos van a seguir y que nos tienen que seguir. Amén. Pero tú tienes que creer en ese llamado. Tú tienes que estar seguro en qué Cristo has tú creído. No estamos creyendo una religión. Gloria a Dios. Amén. No estamos viviendo una religión. Estamos viviendo una relación personal con Dios. ¿Con cuál Dios? Con el Dios de Israel. Con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Con el Dios verdadero. Porque los dioses de la tierra son falsos, son vanidad. Solo hay un Dios verdadero. Y ese Dios servimos nosotros. Aquel que tiene el poder y las llaves de la muerte y de la Hades. Tiene el poder en el cielo y en la tierra. Pero empezamos con Isaías 53:1. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Has creído? ¿Has creído? El pueblo de Israel no creyó. Tuvieron celos, tuvieron envidia. ¿Por qué no usaba a uno de los religiosos? ¿Por qué Dios no usó a los que eran de las escuelas reconocidas? ¿Por qué Dios no utilizó a aquellos que estaban en eminencia? ¿Por qué Dios iba a levantar a un carpintero? ¿Por qué Dios iba a levantar a alguien de otra ciudad donde supuestamente no vendría nada bueno? Empezaron los prejuicios. ¿Por qué hacía milagros el sábado? ¿Por qué comía con publicanos y pecadores? ¿Por qué sus discípulos no se lavaban las manos para comer? Y empezaron muchos cuestionamientos en vez de ver que Dios estaba confirmando que Dios estaba con Jesucristo. En vez de preguntarle, Señor, ¿cómo podemos recibir eso que tú tienes? ¿Cómo podemos imitar? ¿Cómo podemos hacer que Dios nos use como a ti te usa? Tuvieron celos. Y yo te voy a decir algo, ¿no? Dios te está preparando para algo grande. Si tú lo crees. Amén. Al que cree todo le es posible. Amén. Y te vas a encontrar con lo mismo. ¿Quién ha creído tu llamado? ¿Quién ha creído tu anuncio? ¿Quién te levantó? ¿Tú quién eres? ¿Por qué Dios te va a utilizar así? ¿Por qué Dios te va a hablar a ti? Aquí tengo, mira, mis discípulos te van a decir, mira, aquí están conmigo, aquí han estado conmigo, mira, tienen estas credenciales, tienen esta preparación, son teólogos, son apostólogos, apóstoles, son de muchos. ¿Por qué Dios tú quién eres? ¿Dónde vienes?
Es inaudito para la religión, para los religiosos, pensar que Pedro podría ser un discípulo del Señor y que en su primer discurso se convirtieran en 3,000 personas. Es inaudito. ¿Por qué? Porque Dios va a utilizar a él que no está preparado. ¿Por qué va a utilizar a Pedro si no fue al instituto, si no fue a ninguno de las escuelas de teología que había en ese tiempo? ¿Tú quién eres? Un pescador. ¿Cómo le vamos a hacer caso a un pescador? Sí, pero pescador de hombres, porque así me transformó el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Entonces, tú vas a hacer lo mismo, el mismo llamado hemos tenido, hermano. ¿Qué teología pudo haber utilizado aquel ciego que le dijo, hey, quien te sanó es un pecador? Le decían, es un pecador. Dice, mira, una cosa, dice, pecador o no, yo no lo sé. Lo único que sí yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Amén. ¿Qué le van a aplicar ahí? ¿Qué tenía? Él no tenía que cuestionar lo que el Señor había hecho. Él lo había hecho. ¿Qué poder tenía en contra de eso? ¿Es verdad que era ciego? Sí, de nacimiento. ¿Usted da testimonio? Sí, nació ciego. Sus padres. Entonces, ¿cómo es que ve? Pues pregúntenle a él, ya es mayor de edad. A mí no me pregunten. Tenían miedo de los religiosos. Tenían miedo que los expulsaran de la sinagoga. Pero ellos sabían que su hijo llevaba una vida ciego. Pero se topó con el Dios vivo. Y volvió a vivir. Amén. Su vista fue de vuelta. Más bien, fue puesta porque nunca vio. Y lo único que sabía que Jesucristo lo había sanado. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el verso 53. Solamente hay una persona en la cual Dios tiene complacencia y su nombre es Jesús. Amén. Pero aquel que Dios tiene complacencia nos enseñó el camino para poder obtener el poder. Y es el camino de la cruz. El camino del sufrimiento. El camino de la negación del yo. El camino de apartado del mal. La cruz representa muerte, hermano. En los tiempos atrás, en el tiempo de los romanos, cuando veían una cruz significaba muerte. En el tiempo anterior, cuando veían sacrificio, donde veían altares, ¿qué sacrificaban? Había huellas de sangre, olía a sangre, porque ahí había muerte. El Señor Jesucristo tuvo que pasar por ese camino de muerte. Tuvo que negarse a sí mismo, siendo el Dios teniendo todo el poder, sin pecado alguno, de decir, no, me bajo de esta cruz. A mí no me corresponde esto. ¿Y era justo o no era justo? A mí no era justo que hubiera hecho eso. Pero no lo hizo. Porque en su muerte gracias a su muerte, nos dio la vida. Amén. Amén. Adiós. Gloria a Dios. Porque si Él se baja de la cruz, no hubiese quien hubiese pagado por nuestros pecados. Si Él se baja de la cruz, no tuviéramos esperanza, hermano. Estuviéramos como que esperando otro Mesías. Mas sin embargo, hermanos,
el brazo de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Hizo milagros y prodigios. Dice la escritura, dice que si hubiera un libro de todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo, no cabría. O sea, no hay un lugar o no hay un libro suficientemente grande para poner todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Amén. Lo único que sí sé, hermanos, como dice la escritura y como me muestra la palabra de Dios, es que Dios estaba con él. Este es mi hijo amado que tengo complacencia. Este es mi hijo, a él seguir, a él escuchar. ¿Lo dice Cristo? Amén. Te digo algo, hermanos. Leamos el verso 3 para decirles esto que quiero decirles. Despreciado y desechado entre los hombres. Verso 3. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y que como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién dice, yo soy imitador de Cristo? ¿O quién quiere ser imitador de Cristo? Ok. ¿Estás dispuesto a ser despreciado y desechado entre los hombres? A veces ya nos han menospreciado. Han menospreciado a veces este ministerio. Nos han tenido en poco. Bueno. No vamos a sufrir lo que el Señor Jesucristo sufrió. Esa cruz, él ya hizo el sacrificio por nosotros. Pero va a llegar un momento donde la iglesia va a ser perseguida a muerte, hermanos. Va a haber un momento donde el enemigo se va a levantar con tal furia, hermano, que lo que va a querer es borrarte del mapa. Ya no va a querer que retrocedas siquiera. Ya no va a querer que niegues. Va a querer borrarte. ¿Por qué? Porque le has hecho mucho daño. Y toda la fuerza del infierno se va a levantar en contra de Cristo. Ah, él ya no lo puede tocar. Esto lo vimos en las lecturas anteriores. No puede tocarlo. ¿Por qué? Porque él ya venció a la muerte. Él ya venció al diablo. El diablo no puede tocarlo. La muerte no puede tocarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ensañar en contra de su cuerpo místico que está aquí en la tierra. A nosotros sí puede tocarnos. Y su furia se va a levantar. Hermano, me estás espantando, hace muchos. Así no le entro. Yo te voy a decir algo, ¿no? Ya, el Señor viene pronto ya. Ahorita no es tiempo de andar jugándole al cristianito. Ahorita es tiempo de que nos afirmemos. Que nos aviolentemos. Y arrebatemos el reino. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aunque seas criticado, aunque seas despreciado, desechado, tú tienes que cargar tu cruz todos los días. Sí, este loco. Estamos viviendo el siglo XXI, estamos viviendo otros tiempos, hermano. Sí, pero Cristo sigue siendo el mismo. Amén. Hermanos. Angustiado él, verso 7, y afligido no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Saben qué es una ovejita? La ovejita no mide los riesgos, ¿sabes? Puede estar su depredador al lado de él. Y ahí está la ovejita. De repente llega la fiera, pum, se la lleva y se la devora. Gloria a Dios. Entonces, el trabajo de los pastores es llevarlos por el camino seguro. Llevarlas al lugar, pastorearlas y después apacentarlas. O llegar a un lugar donde se apacienten.
enseñarles, empezarles a enseñarles que mira, este es el camino, este es así, este es el alimento que Dios tiene para ti, y es el trabajo que tenemos. Pero ¿quién de nosotros, cuando, dice, cuando alguien toca algo que nos duele, cuando toca algo, situaciones que son adversas, nos quedamos callados? Cristo es nuestro ejemplo. ¿Lo de Dios? Amén. Hermanos, Jesús jamás dejó de hablar la verdad, eso sí se los digo. Pero nada le costaba a aquel que lo abofeteó regresarle la bofetada. ¿Qué le costaba al Señor? Lo estaba bofeteando injustamente, ¿eh? Todo lo que le hicieron al Señor, él tenía el poder para regresárselo. Él tenía todo el poder. Por eso quedó callado. Y dice el apóstol Pablo, tú como soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Como soldado, tiene que haber disciplina. Como soldado tiene que haber disciplina. Y si estás haciendo malas cosas, tienes que corregirte. Tiene que haber disciplina de corrección. Hermanos, verso 10 creo que lo leamos tantito. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. ¿Quién quiso quebrantarlo? ¿Quién quebrantó al Señor Jesús? Dios. El Señor Jesucristo sabía lo que venía, sabía que iba a padecer, y en su humanidad dijo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor. Él sabía que llegaba el tiempo y el momento. A lo que voy, hermanos, es que dice: yo le daré parte con los grandes, el verso 12, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fui contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Nosotros hemos sido llamados a ser imitadores del Señor Jesucristo. No vamos a sufrir lo mismo que el Señor Jesucristo, ese ya lo recibió Él por nosotros. Pero hermanos, vamos a sufrir de otra manera. Están cambiando los tiempos. Primeramente Dios, y gane Donald Trump, se deseamos, y nos dé un respiro más a la iglesia. Sabemos la agenda del nuevo orden mundial, sabemos la agenda del anticristo. El contrincante del presidente Donald Trump, no voy a hablar de política porque eso no nos corresponde a nosotros, pero él ha declarado abiertamente que él quiere implementar la ley musulmana aquí en Estados Unidos. Quiero que analicemos en qué se caracteriza a la ley musulmana. Abuso de menores, abuso de mujeres, imposición de sus creencias, imposición de su religión, imposición de su vida. ¿Qué ha dicho el secretario de la ONU? El encargado de los asuntos religiosos.
que ha declarado él. En vez de ver la persecución que tiene la iglesia y que tiene los judíos de parte del mundo, de la comunidad árabe, extremistas, no todos, gracias a Dios. En vez de enfocarse en ver esa temática o esa problemática que están pasando en otros países persiguiendo a la iglesia, viene a declarar que el cristianismo es un estorbo para que los derechos de los homosexuales y de las lesbianas y las mujeres pro aborto se lleven a cabo. En otras palabras, está diciendo, hay que quitar a la iglesia para poder nosotros ejercer nuestras leyes anti Dios. O sea, ya se está viendo el panorama, está viendo lo que viene. Dios nos está permitiendo ver, mira, esto es lo que va a pasar. Y hay algunos estudiosos de la Biblia que creen que el ejército del anticristo va a ser un ejército musulmán. Donde va a haber, ¿quiénes son los que cortan las cabezas actualmente? Extremistas, musulmanes. Les van a dar el poder a ellos, van a ser su ejército de ellos. Y al no creer sus creencias de ellos, les van a volar la cabeza. Ahí está la situación. Pero nosotros estamos en un país libre, donde todavía tenemos libertad de predicar el evangelio. Aunque algunos estados están haciendo de las suyas, pero no tenemos el tiempo todavía. Así es que o se calman, o Dios los va a dar una cerrada, hermano, vas a ver qué son. El punto, hermanos, a lo que quiero llevar es que muchos no creen en esto que ya hizo el Señor Jesucristo. Él ya pagó, Él ya derramó su vida, Él se quedó callado, Él padeció, Él sufrió, fue desfigurado, ya no se veía más atractivo en Él. Entonces, fue inmolado. Le arrancaban la barba. Quiero que nos imaginemos, eran jalones, se le venía con todo y piel. Los latigazos en la espalda, se le hicieron llagas, la corona de espinas, las abofetadas, las escupidas, todo lo que él padeció, todo lo que lo bradaron las manos y los pies. Todo por ti y por mí, y todo por aquel que ha creído. Y me pregunta tú, ¿en qué Cristo has creído? Porque este que estoy diciendo aquí, murió, padeció, dice que fue muerto, pero ¿qué crees? Que ya se levantó. Amén. Al tercer día dejó la tumba vacía. Amén. Venció al diablo, venció a la muerte. Y ese mismo Dios, ese mismo Jesús vive todavía. ¿Y dónde vive, hermano? Bendito sea. En ti y en mí, hermano. Ahí lo tienes dentro. Gloria. Él te escogió. Tú no lo escogiste, déjame decir. Él te escogió Amén. para que fueras morada de Él, para que Él pudiera vivir su vida en esta tierra. Gloria a Dios. Para Él manifestarse al mundo que Cristo es real, que Dios es vivo, que estamos adorando al Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. ¿Has creído en ese Cristo, crees? Amén. Porque lamentablemente los religiosos lo han degradado. Lo han degradado. Un Dios impotente. Un Dios mudo,
Han amordazado a Dios. ¿Por qué te va a hablar a ti Dios? Un Dios sin vista, porque Dios te va a revelar algo. ¿Sí? Un Cristo que todavía está en la cruz. Un Cristo que todavía está en la tumba. No ha salido de la muerte. ¿Por qué? Porque su estado de ellos es muerte. Pero déjame decirte que el Cristo que tú y yo servimos vive y nos ha traído de muerte a vida. Gloria a Dios. ¿Lo crees? Porque con eso empezamos la pregunta. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Verá el fruto de la aflicción, dice el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabes cuál es el fruto? ¿Sabes lo que él hizo? ¿Sabes lo que él ganó? Amén. Somos su fruto. Gloria a Dios. Mira lo que me gané. Nos va a presentar delante del Padre. Mira esta familia preciosa que me gané. Te la presento. Aquí están. Tuyos eran. Ni perdí ninguno, solo el hijo de perdición. Aquí están. Y se regocija en ti, se regocija en mí. Y hay un versículo que dice que Sofonías 3, ¿o qué es? Sofonías, donde dice que él se regocijará en ti. 17:3. 3:17. 3:17. Eso refleja el fruto, es decir, un regocijo. Regocijándose aquí en medio de nosotros, porque Él habita donde dos o más estamos en medio, estamos reunidos en su nombre. Él está en medio, Él se está gozando cuando estamos cantando, cuando estamos aleluyando, cuando estamos conviviendo, ¿sí? Cuando estamos glorificando. Él está agradado, somos el fruto que Él ganó, lo que Él logró en esa cruz. ¿Lo es el Cristo? Amén. ¿Lo crees? Amén. ¿Quién de aquí es pecador? Todo, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Que el siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y eso ya lo hizo. Gracias en el Señor Jesús. Hermano, abre tu corazón, por favor. Porque has creído en aquel Jesús que fue despreciado y que antes tú despreciabas. Has creído en aquel Jesús que fue vituperado, desechado, varón de dolores, ¿sí? Fue a la cárcel, fue azotado y todo lo que él padeció. Has creído en Jesús. Pero ese Jesús vive todavía. Ayúdenme a leer el verso 4. La palabra del Señor dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ok. Ciertamente él llevó. ¿O qué dice? ¿Llevó tiempo pasado? ¿O dice tal vez lleve? ¿Qué dice? Mi Biblia dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. ¿Dónde las llevó?
Por su llaga fuimos sanados. Hermano, ¿estás creyendo en ese Cristo que dice, en ese siervo de Dios que dice ahí tu Biblia? ¿Estás creyendo en Él? ¿Estás creyendo que Él llevó tus dolores y tus ¿sí? ¿Estás creyendo que Él llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores? Oh, entonces ya no va a haber dolores para mí. No, sí. Ese camino es así. Pero Él ya venció por ti, para que tengas fe, para que el camino, sea cual sea, tengas la confianza y la certeza de que Él ya pagó por eso. Amén. Gloria a Dios. Sea el proceso que Él escoja para nosotros, hermanos, Él ya pagó por tu vida, por tu salud, por tus dolores. Pongamos el corazón en esto. Él llevó tus enfermedades en la cruz. Amén. Ahí va cargándola. Hasta que declaró el Señor, consumado es. Ya fue hecho. Gloria a Dios. Amén. Ya fue hecho lo que es. Amén. Sacúdete la enfermedad, hermano. Ya dile al Señor, Señor, tú llevaste mis enfermedades. Es tiempo de nosotros nos aviolentemos, nos paremos y empecemos a obtener aquello de lo que ya el Señor hizo por nosotros, lo que Él ya ganó por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cinco. Lea, acompáñame con sus ojitos, por favor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros. ¿Quiénes? Lo que dice el verso 53, 1. Digo, el capítulo, en el verso 1 en el verso 1 del capítulo 53. El que ha creído a su anuncio. ¿Quién ha creído esta palabra? ¿Quién ha creído esta palabra que le estoy enviando hoy, que el Señor nos está enviando hoy? ¿Quién ha creído a esta palabra que es de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Tú has creído que Él fue molido por tus rebeliones y por tus pecados? Herido y molido por tus pecados y rebeliones. Pues, ¿qué tienes que hacer? Señor, te fallé. ¿Qué tienes que hacer? Vuélvete pronto. Señor, perdóname, mira esta. ¿Tú crees que el Señor tiene rencor y tiene odio y rencor para nosotros? No, hermano. El Señor no nos ha llamado a odio ni a ira, nos ha llamado a misericordia. Amén. Gloria a Dios. Tú y yo somos sus hijos. El Padre no odia al Hijo. Tal vez esté enojado un ratito con Él, pero al ratito ya no deja de ser su hijo. Viene el Hijo, le pide perdón, y nuestro Padre, que es perfecto, perfecto en amor, lento para la ira y grande en misericordia, dice: bienvenido, eres mi hijo, eres mi hijo, te compré, Amén. yo te engendré, yo te hice mi hijo, yo te adopté Amén. y derramé mi amor por ti. Y porque te amo, entonces, ¿qué dice? Me llevo tus rebeliones y tus pecados. Y para que tengas paz. ¿Qué te depara el futuro? Dice por ahí un hermano, un predicador: no es necesario que la gitana te lea la mano para conocer tu futuro. No es necesario que veas el horóscopo para saber tu futuro. No es necesario que te tiren las cartas para saber tu futuro. ¿Quieres saber tu futuro? De la Biblia. Aquí está escrito el futuro de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué dice Dios acerca de ti? ¿No? Yo sé los planes que tengo de ti, que son de bien y no de mal. Entonces, ¿cuáles son los planes de Dios para ti?
de bien y no de mal. Oh, hermano, pero mira cómo está temblando la tierra. Mira que está bramando el mar. Mira que hay señales en el cielo y en la tierra también. ¿Y esas señales para qué son? Para el mundo, hermano. Pero déjame decirte algo, pues si se te ha olvidado. Tú ya no eres del mundo. Tú eres del cielo. Amén, así es. Tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Que no se te olvide tu identidad. Él ya lo hizo por ti. Para darte un lugar ahí arriba. Es que mi familia no es abajo. Déjame decirte algo. Tú eres el cuerpo de Cristo. ¿El Cristo es inmundo? No. Él es santo. El cuerpo de Cristo no es inmundo. Tú no eres ningún inmundo. Tú eres santo del Señor. Eres el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sabes qué? Eres limpio. No eres carne contaminada, eres limpio. ¿O acaso no valoramos la sangre del Señor Jesucristo? Cometes errores, amén. Cometes pecados, amén, es verdad. Pero en ti ya no está. Y ahí viene el Espíritu de Dios y te redarguye. Hiciste esto mal. Perdóname, Señor. ¿Y sabes qué pasa? Que la sangre te presenta otra vez limpio, sin mancha y sin arruga. Hace el Señor con tus pecados. Se puta en lo profundo del mar. Ya ni los voltea a ver siquiera. ¿Estás creyendo esto? Amén. Porque a veces hermanos, yo le voy a decir algo detiene a la iglesia. Y algo que detiene a la iglesia y no permite que avance más. Le voy a decir qué es. La culpa. Haces algo mal y crees que Dios va a tardar 1000 años en perdonarte ese pecado. Pero ¿qué dice aquí? Lo que acabamos de leer, que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Que si tú has creído, ¿qué crees? Que la sangre de Cristo actúa todos los días. ¿Y sabes cuándo? Las 24 horas del día. Amén. ¿Has creído eso? Así es, amén. Entonces yo te digo algo, no me quiero que me contestes, ¿qué pecado has cometido? ¿Qué pecado trae culpa? ¿Qué pecado te hace sentir mal? Confiésaselo al Señor. Se acabó el problema. Confiésaselo al Señor. O estás batallando con eso, díselo al Señor. Señor, mira, estoy batallando con esto, ayúdame pues. Yo quiero agradarte a ti. Mis ojos son para ver tu rostro, para ver tu gloria, no para ver basura. Mi boca, mis oídos no son para escuchar basura, es para escuchar cánticos de alabanza, tu voz, Señor. Consagra tus ojos, conságrale al Señor tus oídos, conságrale tus manos, tus pies, todo tu ser. Y ese es un motivo por el cual la iglesia a veces no avanza. Porque el diablo nos tiene bien atribulados con la culpa. Déjame decirte que Pablo dice que él, de los pecadores, él era el primero. Ay, estoy decepcionando a Pablo, lo estoy decepcionando por Pablo. ¿Y quién es Pablo? Perito arquitecto de la iglesia, reconociendo que era un pecador, que no vivía, militaba conforme al pecado, pero él declara, lo malo que no quiero hacer es lo que hago, y el bien que quiero hacer no lo hago. Tenía una lucha, ¿qué crees? Como la tienes tú y como la tengo yo. Entonces, Pablo no era un superhombre, era un hombre como tú y como yo, bajo la unción y dirección del Espíritu.
Bendito seas. Déjame decir, el único camino en esta tierra sin conocer pecado se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Pero todos los demás siervos de Él, siervos de Dios Altísimo, eran como yo, imperfectos. Pero ¿qué dice el Señor? Por estos imperfectos voy a padecer. Con esta cruz. Y voy a llegar a la meta. Para darles salud, para darles libertad, para darles paz. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo te cierro con esto. ¿En qué Cristo has creído tú? ¿En el de los religiosos? ¿O en el que vive? Oh, sí murió. Amén. Pero por ti. Por ti. Amén. Oh, pero ¿qué crees? Se levantó. Gloria a Dios. Amén. Y ahora está arriba, y está aquí, y está en todas partes, porque Él es omnipresente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si has creído en ese Cristo Jesús, levántate. Y empieza a creer que ciertamente Él llevó tus enfermedades, Amén. Gloria a Dios. que ciertamente Él sufrió tus dolores, que ciertamente Él llevó el castigo de tu paz y que por tu llaga has sido sanado, has sido curado. Amén. ¿Lo crees? Amén. Gloria a Dios. Sacúdete todo lo que es adverso. Y empieza a declarar: he creído en ti, Señor Jesucristo. Bendito Señor Jesucristo. He creído en ti, en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, en el Santo de Israel, en el que estuvo muerto, más de aquí que vive y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Empieza a creer, empieza a declararlo, empieza a declarar que tú te has creído en Él. Tú has creído en Cristo. Él es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Créelo, créelo, recibe la bendición de creer. Oh, ¿quién ha creído a este llamado? ¿Quién ha creído a este llamado? Créelo, hermano, créelo. En el nombre de recibe esa bendición que el Señor Jesucristo ganó por ti, por mí. No dijo, no dice la Biblia, porque eres bueno, porque eres malo, puedo hacer esto. Dice, no, ciertamente, por cuanto has creído, por cuanto tú has creído en ese sacrificio que Él hizo por ti, por mí, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Tú has creído en ese Cristo de poder, en ese Cristo glorioso, en ese Cristo majestuoso, en ese Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. El castigo de tu paz fue sobre Él. Recibe esa bendición. Has creído en ese Cristo. Reprende la enfermedad, reprende la opresión, reprende la pesadez, reprende la miseria y la pobreza. En el nombre de Jesús, has creído en un Cristo vivo, en un Cristo de poder. Yo no predico, muñeco, yo no predico una imagen, yo predico el que estuvo muerto y aquí que vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades, y su nombre es Jesús de Nazaret, Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. En ese Cristo creo, en ese Cristo predico. Declaro que soy sano de los ojos, Padre, Señor, de la mente, del corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Declaro, Señor, activo, Sí, Señor, Señor, Padre, por la tanto por los sangre de dones que nos Cristo, has dado, Padre, en Señor, esta Padre, hora, Santo, en el nombre de Padre. Jesús. Pues se rompen esas ataduras, Padre. Esas ataduras, Padre. Todo pecado que hemos venido arrastrando, Padre. Pues se rompen todas esas cadenas, Padre. Se cierran las puertas del pecado en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy todo monte, todo vallado que no sea de Dios, se echa fuera, échate en el mar en el nombre de Jesús. Señor, yo me declaro libre. Muchos lo rechazaron y muchos lo rechazan, pero aquí es bienvenido, tiene bienvenido mi vida, bienvenido mi corazón, reina en mi vida, Señor, reina en mi vida, Señor, te entrego mi vida, me rindo a ti, hágase tu voluntad, dice
Señor. Haz tu voluntad ahora, Padre amado. Oh, Padre mío, y eso que hiciste por mí, eso que hiciste por mí en la cruz, lo recibo ahora. Oh, lo recibo ahora. Todos estos beneficios de tu cruz, esos beneficios de tu sacrificio, esos beneficios de derramar tu sangre, de derramar tus manos y tus pies, el sacrificio de tus llagas, el sacrificio de tu corona, de la corona de espinas, todo estos sacrificios lo recibo ahora, lo recibimos ahora, lo recibimos ahora, lo recibimos ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Estamos fuera del diablo, estamos fuera todo espíritu de enfermedad, echamos fuera todo espíritu de opresión, echamos fuera toda pobreza y miseria, echamos fuera toda opresión, echamos fuera depresión, echamos fuera todo lo que no es de Cristo. Ahora con la utilidad que Dios nos ha dado y delegado a su iglesia, a su cuerpo, nos damos fuera, ahora, en el nombre de Jesús. Fuera toda pereza, fuera todo cansancio en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Afuera todo espíritu de ira, todo espíritu de contienda en el nombre de Jesús. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, lo reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, Padre. Hoy declaro que soy sano de la cabeza hasta la planta de los pies. Por las llagas de Jesucristo, te declaro sano en el nombre de Jesús. Declaro mi familia y yo somos sanos en el nombre de Jesús. Declaramos Por las llagas de Jesucristo, declaro sano en el nombre glorioso de Jesucristo. mis hermanos que están ahí en el nombre de Jesús. Por las llagas de Jesucristo declaro sano en el nombre de Jesús. Señor, yo soy sano, Padre. Por las llagas de Jesucristo eres sano ahora en el nombre de Jesús. Y por las llagas de Jesucristo soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano, Padre. Fuerzas nuevas, Padre. Dientes nuevos, Padre. Órganos nuevos. Todo Padre. nuevo, Cuerpo gracias nuevo, tú, ministro, Padre. los poderosos. Visión nueva, Padre. Padre de gloria y misericordia, Sí, Señor, ciertamente reclamamos, llevaste nuestras reclamamos, enfermedades, sufriste nuestros dolores. Oh Padre Santo, mas tú herido fuiste por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Padre, y por tu llaga, Señor, fuimos nosotros curados. Hemos creído en tu sacrificio, bendito Dios de los ejércitos. Hemos creído, Padre Santo, que tú venciste la muerte, que tú eres, Padre mío, y nadie más que tú. Solo tú eres Dios, solo tú salvas, solo en ti es salvación. Solo tú, bendito Rey de Gloria, veniste a pagar por nosotros los pecadores. Solo tú veniste a pagar por nosotros, Padre Santo mío, Dios mío. Oh, bendito Rey de Gloria, por tu pueblo, por tu humanidad, bendito Rey de Gloria. Bendito sea tu nombre, glorioso Señor. Bendito sea tu nombre, bendito Salvador, Redentor. Gloria sea tu nombre, bendito Rey soberano. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Recibimos tu bendición. Recibimos, Padre Santo, en este momento. Hemos creído. Dile que tú has creído en Él, Señor. He creído en ti, Señor. He creído en tu palabra. He creído en tu promesa. He creído, Padre Santo, en ese sacrificio de la cruz. En ese sacrificio de la cruz. Recibo esos beneficios. Dile, Padre Jesús, recibo los beneficios de la cruz. Recibo los beneficios de tu sacrificio. Recibo los beneficios del derramamiento de tu sangre, de tu castigo, de todo lo que hiciste por mí. Lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Y por lo tanto, yo fuera todo lo que no es de ti, todo lo que no te pertenece, no por fuera, en el nombre glorioso de Jesucristo. Padre, tu espíritu familiar sea quebrantado todo. Quebrantamos la maldición en el nombre de Jesús. Quebrantamos toda enfermedad en el nombre. Reprendemos la enfermedad, reprendemos la opresión, reprendemos toda obra de maldad en el nombre poderoso, majestuoso del Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre, bendito Dios de gloria. Santo Señor, Dios Todopoderoso, llena hasta la tierra tu gloria. Te pido, Padre Santo, en este mal, llena tu Santo Espíritu, Padre mío. Y esta en la administración, ten tu mano delante de la mía. Bendito Dios Espíritu Santo, bendito Rey de Gloria. Seas tú, Padre Santo, Padre Santo, mis hermanas ahí, Padre Santo, Señor mío. Como te pedimos, Padre Santo, manifiéstate los que estamos aquí, los que no pudieron venir de igual manera, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, llena, Padre Santo, tu siervo con Santo Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, santas manos delante de las mías, Santísimo Señor. Oh, maravilloso, llénalo, úngelo para tu gloria, bendito Rey de Gloria, bendito Dios de los ejércitos, Santo Señor mío, Dios mío. Oh, santas manos delante de las mías, Señor Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, llena, Padre Santo, Señor. Santas manos delante de las mías, Padre Santo, llena y úngelo para tu gloria, mi Dios Todopoderoso. Oh, bendito Dios Santísimo, Señor Dios mío. Te pido, Padre, Señor Espíritu Santo, toca su mente, tu corazón, todo su ser, mi Dios Todopoderoso. Sean tus manos delante de las mías, poderosos, llénalo, ministralo, Señor Altísimo. Llénalo y úngelo para tu gloria, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Santo Dios Altísimo. Toda la gloria es para ti, poderoso Dios. Te pido, Padre Santo, Señor. Espíritu de Dios, en tus manos delante de las mías, bendito Dios Todopoderoso.
Llénalo y úngelo para tu gloria, bendito Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, glorifícate, mi Dios Todopoderoso, en su vida, mi Dios. Te damos la gloria a ti, poderoso Dios, en tus manos, poderoso Dios. Estoy ministrando tu pueblo, Padre mío, mis hermanos donde están allá. Y todos los que no pudieran, que no están aquí, Padre mío, pero que son de aquí, mi Dios Todopoderoso. Y que están representados aquí. Sean bendecidos todos en el nombre de Jesús. Recibimos tu bendición. Recibimos, Padre Santo, tu perdón. Recibimos todo lo que tú has hecho por nosotros. Oh, si hemos creído en ti, Señor. Tú viniste por nosotros, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Damos la gloria, Padre Santo, hermoso, maravilloso. Glorifícate en tu pueblo, poderoso Rey. Glorifícate, Padre. Haz milagros, prodigios, Señor. Crean en este llamado, Padre mío. Para que crean en ese anuncio que hemos hecho de ti, Padre. De que tú eres real, que tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro Mesías. Bendito sea tu nombre, Padre. Te bendecimos, Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Invocamos tu nombre, Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de David, Dios de Samuel, nuestro Dios verdadero. Bendito sea, Señor Todopoderoso. En nombre de Jesús. Dando la gloria a ti, Padre.